para escuchar otra historia. Vamos a ver si nos conectamos. Puedo comenzar a leer la biografía. Voy a leer la biografía mientras tanto de Marcos, donde dice que nació el 18 de marzo de 1991 en Buenos Aires. Ha desarrollado obras en varias disciplinas artísticas: música, literatura, teatro, performance, videoarte y cine. Su padre, Ricardo Porrini, también es artista, abocado al ámbito infantil como payaso, ventrílocuo, ilusionista, cantautor. Es actor y humorista. Su obra tiene un fuerte sentido religioso, ya que es ministro de la religión evangélica. Ahí nos estás viendo, Marcos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Está bien la voz? Biografía. ¿Qué tal, José? Esta religiosidad artística fue heredada por Marcos, asumiendo despliegues a veces muy distintos a los de su padre. Respecto a la literatura, inició su formación en el año 2008, mientras cursaba el último año de secundaria en la especialización de literatura y letras. Escribe una novela breve, una serie de cuentos y versiones personales de clásicos como Macbeth de Teogonía de Hesíodo y los Evangelios bíblicos. Escribió mayormente narrativa breve hasta el 2012, cuando comenzó a escribir poesía. En el 2013 publicó 2 poemarios en versión digital titulados Camino y El Rey de los Santos. En el 2015, Enigma Editores publicó Un Camino de Fuego, biografía de Martín Irrazábal, escrito por Marcos Porrini, mediante entrevistas a una persona que tuvo experiencias visionarias. En 2019, Editorial Mirador publicó Para andar por encima del mundo, texto de un pájaro azul, casi todos poemas, seleccionados de aquellos libros inéditos previos. En 2022 publica Canto de un pájaro, poemario. En junio del 2023 publica Evangelio de la Noche, un poemario ilustrado. Y ha coordinado proyectos artísticos y ciclos de eventos, conductor de programas culturales en televisión digital, y ha presentado obras y talleres en Argentina y en Colombia. Actualmente escribe poesía, coordina ciclos literarios y realiza cortometrajes, dirige piezas teatrales, dicta talleres y compone música. Así que, hola Marcos, entonces leímos toda tu biografía, súper intensa, sí, un montón de cosas que haces. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias por la invitación, gracias por hacer esa introducción. Es un gusto para mí con Josefina en esta entrevista. No se escucha el audio. ¿Se escucha bien mi voz? ¿Se escucha? ¿O se pierde? ¿Se escucha? Yo no escucho. A ver. Hola, hola, ¿se escucha? ¿Qué tal, Marcos? Ahora sí te ¿Ahí escucho. me escuchás? ¿Vos me escuchás a mí? Sí, yo te escucho. Bueno, buenísimo. Sí, bueno, agradecía tu invitación. A ver. Sí, agradecía tu invitación y que es un gusto estar acá en el programa, así que, bueno, conversaremos tal vez de algunas cuestiones personales y del arte. Sí. Y contame, vos de chiquito tuviste la gran, el movimiento, todo esto que tiene que ver con el arte. Desde chiquito vos te interesaste con todo lo que hace tu papá.
Vivías, Si digamos, bien en tenía de... sí, si bien tenía aprecio por mi papá, lo acompañaba a veces a sus funciones, escuchaba su música, eh, no llegaba a ser, cuando yo era chico, algo que, digamos, fuese el gran motivo de orgullo, cosa que yo hablara con mis compañeros de la primaria o mis compañeros de la escuela de fútbol y demás sobre mi papá, etcétera. Y más bien, de niño, digamos, pienso en lo que sería la etapa de la escuela primaria. Sí, Lo que a mí me interesaba no tenía que ver con el arte, me interesaba el deporte, me interesaban incluso algunas ciencias, y algunas otras cosas más. Tuve muchos sueños de lo que deseaba hacer de grande y me enfocaba unos meses en una cosa u otra. Eh, pero ya para cuando estaba en séptimo grado de la primaria, mi papá me trae de regalo una guitarra. Y yo no bien. había, creo, mostrado ningún interés en la música, pero como estaba la guitarra, tenía que ir a un profesor de guitarra. Al principio me costó entusiasmarme y luego me entusiasmé mucho y ya soñaba ser un concertista de guitarra y practicaba mucho, tocaba en público. Luego empecé a estudiar composición musical porque me interesó mucho eso. Y luego me interesé mucho en la escritura, en la literatura. Y así, estudios, búsquedas, crear, me llevó a otras formas artísticas, al video, al teatro, a lo que se llama la performance. Y, y eso creo que fue clave porque me hallé a mí mismo en el arte como alguien que se expresa de esa manera, creando. Me interesa más quizás lo creativo que lo solo interpretativo. Y, y también mi búsqueda espiritual en la que fui formado en una religión, en la religión cristiana evangélica, por mi papá especialmente. Eso me dio unas bases, un conocimiento que luego fui expandiendo con búsquedas personales y también es como que se fusionó con mi visión de la creación artística. De modo que en eso he continuado cierta línea de mi papá, de un tipo de arte que está fusionado con el sentido del camino espiritual. ¿Y de qué manera, digamos, el arte se fusiona con, o sea, dame un ejemplo, digamos, como para entenderlo un poquito más, se fusiona con lo espiritual? Sí, mm, bueno, yo lo explicaría como si hubiera, al menos la manera en que yo lo transité, digamos, pensaría en dos grandes etapas en mí. Una es un tipo de arte que funciona, en el que el artista está bien, digamos, inserto en una comunidad religiosa. Entonces, produce cierto arte que ya tiene como un aval, una tradición, es como una búsqueda colectiva bajo ciertos parámetros y a veces ese arte funciona dentro de, por ejemplo, el templo o circula en esa comunidad, sea en canciones, sea en películas, en obras de teatro. Entonces, también está como sostenido por esa comunidad. A veces se hace también para llevar esa doctrina o ese mensaje a los de afuera. Eh, acá alguien está llamando por teléfono, perdón. Eh, y otra forma de expresar para mí el arte, en mi caso, fue más individual, más autónoma, más experimental y diría muy influenciada por una corriente que se llamó el surrealismo. Y el surrealismo, que comenzó a principios del siglo XX, intentaba liberar lo más posible lo que llamaban el subconsciente o las dimensiones no Sí, racionales, misteriosas del alma, incluso los sueños. Y yo fui sintiendo que eso se conectaba con una espiritualidad que no quisiera estar atada necesariamente a la estructura de un templo, a ciertos dogmas o a ciertos propósitos muy específicos, sino que fuese liberación del misterio, por decir así. Y quizás en eso me he mantenido más. A veces lo que escribo es claramente o hace referencias claras a cuestiones
que llamamos religiosas y a veces no, pero para mí siempre intenta impulsar una especie de liberación por ejemplo, hay uno de los libros que yo publiqué que se titula Para andar por encima del mundo. Lo veo así, como una forma de vivir, de sentir y de ser un arte que trata de liberar al ser de toda estructura y forma estructurada de funcionar en el mundo y conectar plenamente con lo que llamamos la trascendencia, el misterio, el espíritu. Ujú. Mirá qué interesante, ¿no? O sea, en esta etapa de eso que mencionaste vos del surrealismo, que tiene que ver con por ahí cosas reales dentro de algo irreal, ¿no es cierto? Que porque en una Sí, pintura bueno, eso, y incluso hay una pregunta muy profunda, ¿por qué es lo real? claro, porque es lo real. Y por Porque ejemplo, de eso alguna forma, sí, sí, decime. no, que de alguna forma todo eso que entendemos a veces en la religión como lo milagroso, pensemos en la Biblia, todas esas historias de sucesos milagrosos o de apariciones de ángeles y demás, Sí, desde cierta perspectiva podríamos considerar que choca con nuestra idea de lo real. A veces hasta lo llamamos sobrenatural, como que estuviera por encima de lo natural. Y surrealismo significa superrealismo, o sea, sobre lo real. sí. De modo que algunos psicólogos como Carl Jung observaban que todas esas cosas misteriosas que surgen en los sueños, ¿no? Es parte de lo real del alma, decía él. Y que es tan real como lo que vemos, por decir así, en la vida cotidiana. Ajá, sí. Qué bueno. Y en esa parte que vos decías, por ejemplo, bueno, que heredaste de la religiosidad entonces de tu padre, eh, que asumías despliegues a veces muy distintos a los de él, ¿no? Que eso es un poco lo que estás hablando vos, que lo enfocabas de otro lado, la parte religiosa. Bueno, sí, yo diría y con mucha felicidad. De hecho, ahora estamos buscando definir algunas cosas con editorial y demás para publicar un libro que yo escribí sobre él, que se llama El Pastor Payaso. Y en ese libro no solamente cuento lo que sería la vida de él o su obra como un biógrafo, sino también reflexiono mucho sobre nuestra relación, sobre los puntos en común, sobre las diferencias, también cuestiones de con mis hermanos y demás, y con mi madre. Y lo lindo es que hemos podido llevarnos bien y tener una colaboración mutua, aún con diferentes perspectivas. Yo lo podría definir así para que más o menos pueda darse a alguien que escucha una idea. Él hace un tipo de expresión que si bien se toma sus libertades como humorista y demás, responde a una línea de lo que es la fe y la manera de entender el cristianismo y transmitir eso que podría considerarse ortodoxa, como siguiendo una cierta línea tradicional de la escritura. En mi caso, quizás se ha dado una tendencia más heterodoxa, más hacia lo que podría llamarse los misterios o formas más sutiles que a veces incluso se abren a símbolos de otras tradiciones. Y bueno, él a veces me dice que no entiende lo que yo escribo, o le hace un poco de ruido, pero me respeta. Eh, y creo yo que las dos maneras de vivir la fe, la vida, de transmitirla, no tienen por qué estar en pelea, en conflicto, es o lo uno o lo otro. Eh, de hecho, por ejemplo, Claro, el último libro que yo publiqué, que se llama Evangelio de la Noche, en buena medida rescata sí. una tradición del cristianismo de los primeros tiempos que se llamaban el gnosticismo, los gnósticos.
y había en su momento un conflicto entre esos gnósticos y las otras formas de cristianos. Y en cierta medida algo de ese conflicto se dio en el vínculo con mi papá, pero también había situaciones en las que se hermanaban las dos formas de vivir la fe cristiana. Claro, claro, porque tampoco se puede, o sea, como vos habías dicho, tampoco no puedes ir ni al blanco y al negro. También hay una serie de matices y de grises, ¿no es cierto? Intermedios entre el blanco y el negro. Distintos Sí, sí, o pensamientos, sea, distintas formas de ver las cosas. yo creo que, yo lo creería así, que es el mismo espíritu el que buscamos y que en cada uno ese espíritu va generando un desarrollo particular, en tanto que seguimos buscando y seguimos abiertos. Es como un maestro que trabaja con cada uno de una manera especial, lo va guiando por experiencias de vida particulares, revelándole cosas particulares y no se trata de ver, competir a ver quién ha llegado más lejos, quién sabe más, quién sabe menos, quién tiene conocimientos más sofisticados o el otro tiene más, como parece, más común, más normal, en cambio uno tiene visiones o cuestiones y demás. No, en realidad lo que sea que se haya generado en cada uno es para compartir, para generar un disfrute entre todos. De cada uno da lo mejor que tiene y lo que le sale. Por eso para mí el arte lo que tiene de hermoso es que no necesita demasiadas justificaciones o argumentaciones, por qué yo hago esto y por qué debería ser así, asá, asá, y explicar. Es como la transmisión de la pura vibración del corazón, de eso que llamamos a veces el amor o el estado del alma, y que se transmite y se comparte. Uh-huh. Es que, claro, por ejemplo, a lo mejor llegan los dos al mismo, con el mismo fin, pero de distintas maneras, ¿no es cierto? Eso está la riqueza de cada uno, porque uno aporta una cosa o un camino para llegar a un lugar y otra persona llega al mismo lugar, pero por otros medios por ahí, ¿no? Y lo rico también es eso, que por ahí vos ves, mirá cómo llegó acá de esta manera, yo lo hago de la otra, y bueno, enriquecerse por ahí mutuamente. Sí, yo la verdad que agradezco muchísimo, ya que hablamos de mi papá, cosas que son de él, que vienen de él y maneras que yo no las tengo y a mí no me salen y disfruto y recibo y me nutro de eso y entiendo que también sucede de parte de él conmigo. Yo lo pensaría, así como en la Biblia hay un ejemplo con los miembros del cuerpo humano y todos formamos una unidad con funciones distintas, lo pienso también con las comidas que se hacen a veces en las cenas familiares o en otros grupos, que cada uno lleva un poquito esas mesas colectivas y de pronto hay uno que es vegano, otro vegetariano, otro come carne, y en vez de estar peleándose a ver quién tiene la razón, bueno, cada uno con lo que sabe del arte culinario y con su ideología o lo que fuese, aporta desde lo suyo, de lo que para él es lo mejor, y aporta a los otros y cada quien comerá lo que quiera comer. Buenísimo, claro. El aporte y el respeto también, ¿no? El respeto hacia el otro. Sí. Cada uno tiene su elección. Uh-huh. Sí, yo me vinculo y he hecho cosas en conjunto con gente que no tiene ninguna simpatía por lo religioso ni por lo místico, gente incluso en lo político que son de derecha, otros de izquierda, otros que no les va ni le viene, y siempre me he desafiado o me he sentido llamado a ser una especie de conciliador y de tejer puentes y de encontrar esos puntos de expresión que a todos hace sentir bien y realizados. No, como que no violentar al otro, no forzarlo a algo que no le es propio. Claro. Buenísimo eso. Buenísimo. Después vos en una parte decías en el 2015, un
camino de fuego. Biografía de Martín Irrazábal. Y que eso lo escribiste mediante entrevistas a una persona que tuvo experiencias visionarias. ¿Eso querés contar un poquito? Bueno, resulta que este hombre, Martín, yo lo conocí cuando era muy chico, yo tenía 13, 14 años cuando lo conocí, y él ya me contaba sus experiencias. Nosotros hacíamos algunas peripecias juntos. Yo los conocí en una iglesia, y él a los 20, 22 años más o menos, él trabajaba para Telecom, si no me equivoco, y estaba haciendo una conexión con los cables y tuvo un accidente y se incendió, digamos. Bastante terrible. Lo llevaron al hospital del Quemado, etcétera. Parecía ya que se tenía que morir supuestamente, pero se salvó. Quedó, bueno, una cosa tremenda, hay fotos y demás. Finalmente, para hacerla corta, la sacó barata porque le amputaron 2 piernas, pero siguió adelante. Y estuvo unos 14, 15 días en coma, y durante esos días él tuvo experiencias, podrían considerarse sueños o lo que fuese, pero fueron muy vívidos, lo sigue recordando a la perfección, muy potentes, y que lo transformaron. Cuando salió del coma era ya otra persona con otra sensibilidad, con otra conciencia. Y de no ser alguien religioso pasó a ser una persona de fe, y él, bueno, me fue contando esas experiencias, yo las relato en el libro, hay ilustraciones, contratamos a un dibujante para que hiciera ilustraciones sobre esas visiones, tanto de carácter más infernal como de carácter más celestial, incluso con la muerte, que lo sometía como a pruebas. Es muy, muy, muy interesante todo lo que él transitó, y después experiencias posteriores de su recuperación, de cómo su vida tomó un giro muy especial. Sí. Después ese librito él se lo llevó y siguió su camino y lo presentaba en distintos lugares porque a él le gustaba contar su historia de vida en distintos lugares. La verdad que un muchacho muy, muy emprendedor, porque con su discapacidad fundó organizaciones deportivas para discapacitados, tiene mucha fuerza de voluntad. Mirá vos, o sea, ha pasado, ¿no es cierto?, de varios casos así, de tragedias, de situaciones muy complicadas, a después con esa experiencia tan tremenda, cambiar completamente, ¿no? Como o sea, ve la vida de otra manera, totalmente distinta. Uh-huh. A pesar de que, bueno, de eso, ¿no es cierto?, que es un cambio. Sí, por eso yo nunca lo quise proponer el libro como que estoy tratando de convencer que, no sé, que el cielo existe, o que el infierno existe, o que Dios existe, pero sí contar que en la mente, en la psiquis, digamos, de él, todo eso ha sido tan potente, tan contundente, que ya alteró su manera de encarar la existencia, de encarar la vida, de sentir también a Dios y demás. De ser una cosa más bien distante para él, pasó a ser algo muy cercano, muy real, muy potente. Qué bárbaro. Y él pudo digamos, describir esas imágenes que él veía para poder después plasmarla en el libro. Era muy notable, yo lo grababa a él, y cuando él empezaba a contarme estas experiencias que él tuvo, que habían pasado ya como 15 años de esto, él parecía que se transportaba cuando me las contaba. Su mirada se perdía un poco y hasta empezaba a lagrimear y demás. Era muy, muy, muy conmovedor. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Sí. Seguramente lograba transportarse así en otra situación. O sea, en la situación de lo que él había vivido. Qué interesante realmente. Sí. Y bueno, ahora vamos a hacer una pequeña pausa y después continuamos con tu historia, ¿sí? Que es realmente muy interesante. Sí. Así que, bueno, muchas gracias. Esperamos, vamos a una pausa, le decimos a los
oyentes que no se vayan de ahí, que en un ratito volvemos. ¿Sí? Listo. Lucía, ¿qué tal? Perdón, estoy en el intervalo de una entrevista radial que me están haciendo, no podía contestar tus llamadas. Iván, ¿qué tal? Ahora justo me están haciendo una entrevista radial que se 15, 20 minutos, y luego te escribo a ver si podemos hablar, ¿vale? Gracias. Bueno, ya volvimos. Vamos a continuar con la
historia de Marcos, que está re interesante. Y ahora, Marcos, ¿nos contás un poquito de esto que estás como programas culturales, aparte de eventos y todo eso que haces también? Que haces un montón de cosas. Bueno, estos No sé si lo seguís programas, haciendo todo junto. lo que se mencionaba ahí en esa bio de televisión digital, fue durante los años 2018, 2019, 2020, en un canal en los estudios en San Isidro. Yo grabé, durante el año 2018 conduje un programa llamado Ese Punto, en el cual entrevistaba a artistas, a grupos de artistas, con una dinámica particular donde cada uno traía un pequeño video de algo que fuese representativo para él, y entre lo que se presentaba se trataba de se hacía una conversación de tipo filosófica, si se quiere, y cada uno poder llegar a dilucidar cuál es ese punto desde el cual funciona cada uno, o que conviene al ser humano y al artista funcionar para que la cosa fluya de la mejor manera. Ese fue muy estimulante porque la verdad que los que venían quedaban siempre muy contentos, me decían, wow, me hiciste pensar en hablar cosas que nunca había hablado, les gustaba la dinámica de los videos, se generó como toda una linda liturgia ahí con ese programa. Luego, en 2019 hice un programa ya ahí, salvo alguna excepción, no era con invitados, pero sí yo reflexionaba a partir de videos, y ese programa se titulaba Dios en la actualidad. Y era como medio teológico, si se quiere, de una manera muy libre, pero hablando sobre distintas cuestiones actuales de la tecnología, del arte y demás, y haciendo alguna reflexión que yo sintiera original, fresca, sobre ciertas cuestiones. Y luego ya, y por lo general empezaba y terminaba con un poema. Y el siguiente ya fue de lecturas de poesía, lecturas que yo hacía de poesía de distintas partes del mundo y de distintas épocas, cada una ahí por segmentos, digamos. Y luego sí, yo coordinaba a partir de 2019 todo un ciclo con la Fundación Miguel Abuelo de teatro integral, digamos, y filosofía, donde se trabajaban cosas desde lo poético, desde lo teatral, lo musical, la danza, reflexiones grupales, se hacía que la gente pudiera responder ciertas preguntas, conversar sobre ciertos temas, ver obras que tenían que ver con eso, se presentaban audiovisuales, y fue muy activo eso todos los meses, hacíamos eventos, a veces más de un evento por mes. Fue la verdad que se armó un muy lindo grupo, eso estuve coordinando yo. Y ya después, bueno, vino la cuarentena y se hicieron producciones audiovisuales muy interesantes. Yo luego me fui al noroeste a hacer un trabajo en la provincia de Santiago del Estero, a conducir un proyecto cultural ahí. Escribí también mucha poesía, escribí unos libros. Y bueno, acá a mi regreso estuve haciendo nuevamente audiovisuales. Ahora estoy con una obra teatral como asistente de dirección, hoy tenemos función a la noche y después unas más en el mes, y también armando cortometrajes, especialmente algunos eventos, y muy conectado con el mundo de la poesía, acá en Buenos Aires especialmente, coordinando eventos, ciclos, tertulias, yendo a leer, soy parte de la comisión directiva de la Asociación de Poetas Argentinos. En eso me he estado moviendo bastante, y lo que suelo hacer es un tipo de arte que fusiona la poesía, la música. Yo estudié música con profesor en la universidad, me incliné mucho hacia la composición de música, hacia la poesía, entonces fusionar eso con lo teatral, con lo audiovisual, ese es como mi zona, digamos. Bueno, espero no haber abrumado. Qué bueno, re interesante.
Así que súper activo, un montón de cosas. Sí, la Haces, verdad digo. que yo sigo sorprendido. A veces tengo la tendencia de que soy muy relajado, muy perezoso, pero parece ser, por lo que dicen otros, que estoy como también haciendo muchas cosas y activo, porque ahora me dicen, mira todo eso que haces. Lo que sí siento la gracia Claro, de haber podido funcionar en esto que para mí es muy genuino, que siento que estoy pudiendo no solo vivir lo que me es propio, sino poder brindarles a los demás algo propio, creativo, que sale del corazón, porque también procuro que lo que hago funcione desde una zona muy profunda, no solo por pensar en que me pueda dar plata o una cosa así, porque de alguna manera siento lo que hago en lo artístico como una vocación espiritual, como un camino de conocimiento, de expansión y un servicio a los demás, tratando de que salga amor, de que salga verdad, de que salga belleza. que tenés, digamos, como esa necesidad, o sea, aparte de la parte creativa, ¿no? Tuya, y de fusionar el arte con distintos medios, esa necesidad de comunicar cosas, o sea, cosas que vos sentís y querés transmitirlo a la gente. Eso es lo lindo también, ¿no? Y lo importante de lo que haces. Sí, porque obviamente nadie va a decir o a sacar cosas que no le son propias. Yo las puedo apreciar en otros artistas, pero es parte como de su propio mundo, de su propia historia, de lo que la vida ha significado para ellos. Por ejemplo, tengo artistas amigos que no les simpatiza, por ahí me lo respetan, pero no Claro. les simpatiza mi forma de vincularme con la imagen de Dios o de plantear a veces esas cosas. Eh, pero bueno, es parte de mi manera en la que se me ha planteado la vida, en la que experimento la vida, en la que se me vuelve real la existencia. Y también cuando estoy ante, por ejemplo, en la escritura, cuando estoy ante la página en blanco y trato de soltar todo lo que creo que soy yo, que pienso, me abro a que salga lo que salga, aparecen cosas misteriosas, aparecen símbolos, ideas, cuestiones inesperadas. Y también eso me hace creer que somos canales de posibilidades de conocimiento y de experiencia muy amplias, más de lo que podemos a veces sospechar. Eh, que tenemos que estar muy abiertos porque podemos ser permeados por no sé, misterios. Claro. Es que pasa así, que cuando uno está así en un ámbito creativo y al hacer un montón de cosas, también te va surgiendo, ¿no es cierto? O sea, vas haciendo algo, de ahí te surge una idea, esa idea a lo mejor la completas con otra y así cada vez el proceso creativo va aumentando y se te ocurren nuevas cosas, ¿no? Eso es lo lindo, que puedas hacer también todo eso. Para mí fue Y por ejemplo, en importante, los cortometrajes, sí, sí, los cortometrajes. digo que también hiciste cortometrajes, sí. Sí, bueno, Eh, me gusta retratar en los cortometrajes algunas cosas de la ciudad, especialmente del entorno cercano a mí, que es la zona del Once, eh, o del centro de Buenos Aires. Son como muy porteños en cierta medida mis cortometrajes y, y con mucha presencia de lo poético y a su vez de las búsquedas místicas, por decir así. Y, y bueno, ahora estoy con unos amigos proyectando una serie de cortos así de carácter poético, musical. Armo todo con las voces y los sonidos, todo una gran pista sonora de carácter medio como vanguardista, sofisticado, muy creativo, y luego filmar sobre eso. A veces algo más cercano
a una película, a una ficción, con personajes que interactúan y a veces cosas más libres. Pero sí procuro mucho criterio de trabajo en el detalle, en que sean experiencias. No me gusta que sean cosas muy largas, sino que sean breves e intensas, que tengan mucha cosa ahí. Y sí, gusta, resulta original a los que lo miran y a mí me estimula. Algo lo que pensaba recién, para conectar también lo de lo artístico y lo espiritual, esto que yo hablaba de la apertura, para mí fue muy importante madurar algunas cosas respecto a la fe, a cómo aprendí yo el camino cristiano, la fe o el sentido de lo divino, de lo espiritual, que a veces cierta manera de entender a Dios me hacía pensar que yo no me debía abrir tanto, que había cierta forma de expresión que no se podían dar. Yo no debía permitir eso en mí porque iba a ser el mal, digamos, iba a ser dañino, destructivo, o que iba a quedar como fuera de la gracia, digamos, fuera del favor divino, fuera del apoyo. Y siento que en mí algo se fue expandiendo, tomando confianza, viendo más y más y más que las posibilidades creativas y del espíritu eran muy, muy amplias, mucho más de lo que yo creía, y que podían abarcar cosas que a veces se pensaban como que nada que ver con Dios, que nada que ver con lo luminoso, lo positivo y demás. Se amplió matices, y porque yo creo que, así como dice que fuimos hechos a imagen divina, y si pensamos en Dios como el que sostiene y crea tanta riqueza misteriosa y compleja de todo lo que hace la naturaleza y la vida, yo creo que el espíritu creador en nosotros se va formando con tal expansión que puede abarcar todas las manifestaciones y las formas, tanto lo que nos parece más bajo o más vulgar y sencillo, como lo que podemos considerar más impresionante, más sagrado, más elevado, y todo con la misma gracia, con la misma belleza, con el mismo amor. Qué bueno. Bueno, coincidimos ahí con el tema de la poesía y de lo místico, porque yo también escribo poesía y también me gusta todo ese tema, así que Ah, me mirá, gusta, me uy, qué encanta bueno. todo lo que estás contando. Así que también lo mío también es con el tema de la creatividad, donde yo fusiono, por ejemplo, la poesía o la palabra con la imagen, Ajá. porque también eso lo he podido hacer con la pintura y la palabra. Así que bueno, tenemos ahí. ¿Y tenés alguna poesía que vos quieras, tenés a mano como para leernos alguna poesía tuya? Eh, bueno, no es que lo tenía así, sí, ya en la idea, pero de hecho, ayer estuve en un evento de poesía muy Sí. especial, la verdad que fue muy bello, y, y escribí algo especialmente ayer mismo para leer en ese evento, y que tiene que ver Ajá. con buena parte de lo que hemos conversado, y es un poema que se titula El cielo de la búsqueda, y Bueno, dice: te escuchamos. el cielo de la búsqueda. Hablo, busco no palabras, sí la base viva de todo lo vivo. Hablo una búsqueda del desprendimiento de las búsquedas nimias, de mezquinas magias de salón en el salón vecino. Hablo y quiero un orden no de lo sensato. Vuélvaseme sensato un orden superior, el de las cimas de arriba y abajo, el de la voz que manda sobre su lenguaje, el de la trama de la errancia onírica. Busco hablar como si no creara y el tiempo fuera primero, segundo y hacia atrás, y nunca supiera nadie
que alguien hubo balanceando esta vela encendida. Esta vela ha derramado flamas en la espina dorsal, ha silenciado nervios, ha hecho de la muerte un símbolo menos vacuo que la realidad. Hablo como habla un muerto, cansado de afirmar que vive, cansado de mostrarse humano cuando la humanidad es un contrato firmado con sangre de Dios. Hablo con el Dios que sufre el ruido de esta habla perdida y busca en mí otro sentido del ser y de la música. Siento la música en mí, lenta en su ola de vértigos, lenta como la poesía. Sigue, a pesar de mi yo de mundo, a través del mundo. Sigue, aún deteniéndose toda habla, toda idea de búsqueda, todo sentido. Buenísimo, buenísimo. Qué profundo, me encantó. Muy bueno, muy bueno. Gracias. ¿Y eso lo dijiste ayer, me dijiste En un evento que convocaban a poetas y fue muy tierno porque yo leí último, era el más joven yo. Ah, Acá hay una señora que me está llamando por teléfono, sí. perdón que la tengo que cortar. Mira. Justo esta señora que me llama estuvo en el evento ayer y me regaló un libro. Y en ese me tocó último, leí uno más cortito que también escribí ayer y canté. Eso sorprendió a todos porque no están acostumbrados. Hice un canto a capella, como se dice. Y bueno, resultó muy emotivo, sí. Esto es algo que yo desconocía años atrás, el movimiento que hay acá en Buenos Aires, especialmente de grupos de lectura de poesía, autogestivos, con entrada gratuita a veces, en bares y demás, donde se reúnen los poetas, leen, se comparte, como que ahí se genera un conocimiento, una especie de aprendizaje de qué está pasando, digamos, con la voz poética en nuestra comunidad, en la ciudad y también conociendo cosas del mundo. Y es muy enriquecedor. Y yo me vinculo con mucha gente grande, digamos, en el ámbito de la poesía. No estoy tan vinculado de pronto con chicos más jóvenes, pero sé que hay mucho. Veo que les llama la atención también a muchos de ellos esta vertiente mística o religiosa. Eso te iba a decir, vos notás la respuesta, cómo notás a la gente, ¿no? O sea, la respuesta que te da lo que vos transmitís. Y mayormente buena, quizá porque, entre otras razones, diría, hay de mi parte un cuidado porque artísticamente o el trabajo de lo poético se realice, digamos, bien, en el sentido de que no pongo el foco solo en estas ideas supuestamente buenas que quiero transmitir a la manera de un predicador y que le doy un poquito de estilo poético. No, procuro escribir conforme a un sentido del arte y a su vez tal vez el hecho de que esta forma de religiosidad que se expresa no suena a mera religión o a cierta lógica más cerrada o dogmática, sea evangélica, católica, musulmana o como se la crea, sino como que suena algo más hacia lo interior y lo sagrado y lo elevado y más abierto. Quizás eso hace que oyentes diversos se sientan afines con esta voz, no sientan que les choca, que les violenta. Claro. Bueno, Marcos, la verdad que un placer. Ya se nos acaba el tiempo. Mirá cómo pasó rapidísimo. Sí.
Un placer para mí. Haberte escuchado, todo lo que haces, todo lo que haces. Así que bueno, te felicito. Bueno, seguí adelante así, ¿no? Ojalá puedas venir por acá, por estos lugares, a Sí, sí, hoy compartir tocó un día todo, más algún tormentoso. evento, alguna cosa que vos haces. Bueno, bueno, sí, con mucho gusto se puede realizar ¿Cómo? algo ahí. Pilar, tiene que ser temprano para no, Bueno, no a la noche, pero bueno, genial, sí, sí, es una linda zona. estaré, Bueno, un fuerte abrazo, sería Josefina, bueno. te agradezco mucho. Estaremos en contacto entonces, ¿eh? Así será, sí, sí, sí. Bueno, un abrazo grande. Abrazo, chao, chao. Gracias, gracias por estar. Gracias por estar. Y bueno, y me despido entonces, recordándole a la gente que nos pueden ver por Onda Expansiva TV en YouTube y en Facebook, ondaexpansiva.ar. Y bueno, nos vemos el próximo viernes a las 16 horas en este programa que se llama Tu Historia.